na América Latina. Ele é considerado o principal acadêmico de escola austríaca da América Latina, exceto os nossos, do Instituto Mises, claro. Mas ele é o principal da América Latina. O Gabriel conheço já há bastante tempo. Ele está entendendo, ele entende. Eu estou falando despacito. O Gabriel esteve conosco na nossa segunda conferência. São temas complicadíssimos, não sei se até hoje eu consigo entender o que o Gabriel fala, principalmente epistemologia, mas é realmente um grande prazer. E eu tenho que dizer que ele tem as melhores piadas das palestras, que podem ser as piores também. Às vezes são as piores piadas, mas funcionam em português, que é mais incrível ainda. Você vê o nível das piadas. Então, Gabriel, por favor, bem-vindo. Tenemos que poner ahí, en algún lugar. Ok, y eso por ahí. Un momentito. No. No, tampoco. Bien, ¿me escuchan? ¿Sí? Bien, entonces, seguro que todos entienden español, más o menos. Les prometo no decir nada en lenguaje de Buenos Aires, ¿está? O sea, el español que yo hablo habitualmente, incluso en Buenos Aires, es este que estoy hablando, ¿está? Sobre mí, les quiero decir solamente dos cosas. Primero, que todos pueden estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último que acabo de decir. O sea, que pueden estar en desacuerdo con que pueden estar en desacuerdo. Eso es muy importante. Si empezáramos a hablar de Karl Popper, por ejemplo, ya verían qué importante que es. Pero no vamos a... me olvidé de la segunda cuestión. Soy extraterrestre, vengo de Marte, pero hasta ahora lo he disimulado relativamente bien. ¿Ok? Bien. Bien, estoy conmovido de que a esta hora de la tarde ustedes estén dispuestos a escuchar una charla sobre epistemología de la Escuela Austríaca de Economía. Esto es realmente emocionante. Espero que después en el café tengamos tiempo de conversar y que me hagan todas las dudas, preguntas y objeciones que sean necesarias. Bien, me olvidé de escribir el título, pero ya saben, el título es las diferencias epistemológicas entre Mary Rothbard y Ludwig von Mises. El planteo del problema es el siguiente. Prácticamente desde 1956 en adelante, cuando la mayor parte de ustedes era solamente una idea en la mente de Dios, ¿no? Me too. Eso intentó ser un chiste teológico, pero me parece que no me salió. I will try another later. Okay. Entonces, desde 1956 en adelante, la versión que todos tenemos de lo que dijo Ludwig von Mises sobre epistemología de la economía es más bien lo que Rothbard explicó en 1956 en un artículo que se llamó In Defense of Extreme Apriorism, en defensa del extremo a priorismo, un artículo que se hizo famoso entre los rothbardianos, entre los misianos, entre los venusinos y todos los demás planetas. No, tampoco. Bien, entonces, y allí Rothbard sostiene que la posición de von Mises es completamente a priori. ¿Qué quiere decir? Que hay unos axiomas que ustedes ya saben, que es el famoso tema de la praxeología, a partir de los cuales se deduce todo el cuerpo de teoría económica y que, y acá está el punto, ¿no? Y que no es necesario ninguna cuestión adicional, ¿no?, para deducir estos teoremas y que por lo tanto la economía es totalmente a priori. Muchas gracias. Totalmente a priori. Bien.
esa es la versión que se difunde de Ludwig von Mises, y gran parte de los partidarios de Ludwig von Mises y gran parte de los que están totalmente en contra de Ludwig von Mises están totalmente convencidos de que Mises dijo eso, ¿no? Es más, hay un famoso artículo, hay un famoso libro de Mark Blau que se llama La metodología de la economía, donde Mises es totalmente ridiculizado, ¿no? por haber dicho esto, ¿no? Bien, ahora, ¿a qué respondía el artículo de Rothbard en 1956? Resulta que en 1955, Fritz Machlup, que era de la generación más o menos de Hayek, había asistido en 1920, 21, 22, había asistido a los seminarios de von Mises en Viena. Fritz Machlup en 1955 escribe un artículo que se llama The Problem of Verification in Economics. El artículo tiene un poquito más de suerte que el de Rothbard porque es un clásico en la historia de la epistemología de la economía. O sea, si ustedes toman los manuales de epistemología de la economía que se escribían en los años 80, van a ver que el artículo de Machlup aparece en todos los manuales, sean o no partidarios de la escuela austríaca. Así que Machlup en ese sentido tiene como un puesto ganado en la historia de la epistemología de la economía, no solamente de la economía austríaca. Y ahí Machlup sostiene que, sostiene muchas cosas, pero entre las cosas que sostiene es que von Mises sí es un economista que es partidario del a priori, pero Machlup sostiene que todos los economistas a prioristas eran partidarios de, comillas, hipótesis adicionales, supuestos adicionales, hipótesis auxiliares, como las quieran llamar, necesarias y, comillas, relativamente empíricas para deducir el cuerpo de la teoría económica. Es más, coloca las correspondientes citas a pie de página de lo que Mises decía al respecto, ¿no? Y entonces Rothbard se enoja, dice que de ningún modo es así, que no es eso lo que dice von Mises, y entonces escribe su artículo del 56. Por lo tanto, tenemos dos versiones acerca de lo que von Mises dijo, la de Machlup y la de Rothbard. Por lo tanto, lo primero que podemos concluir es que habitualmente los austríacos no han estado muy atentos a que hay dos versiones de Mises. Una la de Rothbard, otra la de Machlup, y me parece que académicamente ambas deben ser consideradas, porque además tengan en cuenta que Machlup tiene el privilegio de haber sido testigo directo, de haber conversado directamente con von Mises sobre estos temas cuando von Mises estaba en plena etapa de producción de teoría económica. Ya había publicado la teoría del dinero y el crédito, estaba por publicar el socialismo, etcétera, etcétera. Así que acá tenemos un problema, ¿no? ¿Cuál de las dos versiones es la mejor? Pero una primera cuestión que quiero decirles es que académicamente parece razonable por lo menos tener conciencia de que el artículo de Rothbard fue una contestación a Machlup y que por lo tanto hay que más o menos conocer qué dijo Machlup y por qué lo dijo. Bien. Me estaba poniendo lo que falta en la cabeza. Bien, ahora que está de moda el transhumanismo, ¿escucharon hablar de eso? Del que te ponen un chip y uno ya, como en Matrix, ¿no? No te estoy apuntando a vos, perdón. Es acá, sí. No, es allá. Esto les digo, no está planificado, yo soy así. Siempre me pasa lo mismo. No, tampoco. Listo, ahí está. Bien. Entonces, eso no fue planificado, ¿eh? Bien. Volvamos al artículo de Machlup. En el artículo de Machlup, el planteo es... cierto que no puedo salir de acá. Bueno, ok. No problema. No problem. Are you sure? Bien, en el artículo de Machlup, el planteo es de un extremo empirismo, ¿no? Los ultrapartidarios del testeo empírico de la economía, ¿no? El acusado es un economista llamado Terence Hutchinson,
Estuve hablando con él ayer, pero está muy viejito. Bueno, versus extremo a priorismo, ¿no? En Maglub, el extremo a priorismo es una clase vacía. O sea, los a prioristas extremos sostendrían que no es necesario ninguna hipótesis auxiliar, y para Maglub nadie sostuvo el extremo a priorismo nunca. Lo vuelvo a decir, ningún economista de los a priori conocidos sostuvo que no eran necesarias hipótesis auxiliares entre las primeras premisas y las conclusiones. Y al explicar esto, Maglub cita a von Mises, ya vamos a ver en qué sentido, tratando de demostrar que Mises es partidario de premisas adicionales entre la praxeología y la economía, y dice, por más provocativas que fueran sus frases, él era partidario de eso, ¿no? Bien. Luego, Maglub habla de lo que él llama el aparato analítico de la economía, que significa, de la economía, no de la praxeología. Esto significa que la economía tiene un conjunto de fundamental assumptions, ¿no? Donde los austríacos colocaríamos la praxeología y la teoría del valor, ¿no? Y Maglub, por un debate de la época, colocaba sobre todo el principio de maximización monetaria, ¿no? Luego tenemos las assumed conditions. ¿Qué quiere decir las assumed conditions? Quiere decir las condiciones históricas específicas por las cuales a las cuales vamos a aplicar las assumed conditions, ¿no? Es muy fácil. Si ustedes fueran keynesianos, las fundamental assumptions sería el libro de Keynes. ¿Y cómo aplican el libro de Keynes a la situación de Brasil actualmente? Esas son las assumed conditions. Y luego deducen. Un economista austríaco, en cambio, tendría como assumed conditions el libro de von Mises, supongamos, y las condiciones históricas singulares de Brasil en este momento es aquello a lo cual ustedes están aplicando las fundamental assumptions. Por lo tanto, la economía siempre es a priori en el sentido que aplican unas fundamental assumptions, que son a priori, que tienen que ver con la teoría del valor, con la acción humana, a un conjunto de circunstancias históricas, y a partir de todo eso sacan una deducción o predicción, ¿no? Por supuesto, Maglub es mucho más detallista, ¿no?, en la explicación de todo este aparato analítico, pero globalmente es así. Y ahí aparece la cita de von Mises tratando de demostrar que von Mises era partidario de, comillas, hipótesis auxiliares, que ya les digo cuáles son fundamentalmente las que von Mises llama las condiciones del mundo real, en el capítulo 14 de la acción humana, ¿no? ¿Vieron cuando están leyendo la acción humana y van por los capítulos 3, 4, 5 y 6 y ustedes dicen, ¿cuándo terminará este hombre de hablar de filosofía? ¿No? Y siguen, ¿no? Y al final llegan al capítulo 14, que es un capítulo que tiene mala suerte, porque ustedes ven que el siguiente es el que habla de los precios, entonces lo pasan todo así rápido, y llegan a el capítulo de los precios, donde finalmente se pone a hablar de economía. Así que el capítulo 14 tiene mala suerte, ¿no? Pero es un capítulo muy importante, porque él ahí habla de las condiciones del mundo real que van a implicar una economía como ciencia con un dominio de aplicación mucho más estrecho que el dominio de aplicación universal de la praxeología, ¿no? Bien. ¿Para dónde? Ah, qué feliz que estoy. He descubierto cómo es el asunto, con razón. Bien. En serio, esto es así. Bueno. No, perdón, Para acá, otro. Eso. Muy complicadas estas cosas para mí. Entonces, ahora, ¿cuál es la caracterización de la economía a priori en Rothbard, ¿no? Y acá, bueno, ya no tenemos portugués, no tenemos español, tenemos inglés. Entonces, la primera característica, ¿no? Borren esto. Ahí está diciendo que ni Maglub ni Hutchinson piensan que eso, no se preocupen. Desde A hasta C
están las tres características de una economía totalmente a priori, ¿no? Fíjense, ¿no?, que los axiomas fundamentales de la teoría económica son totalmente a priori. Ok, yo estoy de acuerdo con eso es la praxeología. Que los teoremas y las conclusiones deducidas son absolutamente a priori y por lo tanto totalmente verdaderas. 3, que por lo tanto no hay necesidad de testeo empírico y que las conclusiones de la economía no podrían ser testeadas, ¿no?, aunque se quisiera, ¿no? Bueno, en fin, no nos vamos a introducir ahora en todo el problema del testeo empírico. Vamos a ir fundamentalmente a B. La característica B en la cual insiste Rothbard es que, por lo tanto, fíjense que los teoremas y las conclusiones deducidas son absolutamente verdaderos. Cuidado con el término absolutamente. Ustedes sitúense de vuelta en el libro de la acción humana. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que von Mises está diciendo a partir del capítulo 15, ¿ok?, que seguro se lo acordan perfectamente, todo lo que él está diciendo es absolutamente verdadero. ¿Por qué? Porque deriva todo de los axiomas de la praxeología, que también son absolutamente verdaderos. Por lo tanto, desde el punto de vista deductivo y desde el punto de vista epistemológico, esa característica de ser absolutamente verdadera es una conclusión a partir de premisas que serían absolutamente verdaderas. Se puede discutir, seguramente va a surgir en la discusión, si puede haber premisas praxeológicas tan verdaderas como von Mises supone, pero ese no es el punto. El punto de esta charla es ver si Rothbard tiene razón en suponer que von Mises está hablando de lo absolutamente verdadero. Ese es el punto. O sea, el punto desde la filosofía de las ciencias es, díganme si soy claro en esto. Si yo parto de A y B, y de A y B se concluye necesariamente D, si A y B son absolutamente verdaderos y la deducción está bien hecha, D, o sea, el punto 4, si 1 y 2 son absolutamente verdaderos y la deducción está bien hecha, el 4 va a ser absolutamente verdadero. ¿Ok? Entonces ustedes me van a decir, ¿y el 3? Bueno, para que el 4 sea absolutamente verdadero, el 3 también tiene que ser absolutamente verdadero. Ahora, supongamos que el 3 es una hipótesis auxiliar, que no está deducida de 1 y 2. O sea, supongamos que el 3 yo lo coloco por el medio, la introduzco. Por eso se llama hipótesis auxiliar, hipótesis ad hoc. Y no está deducida de 1 y 2, por lo tanto, desde el punto de vista lógico, perdónenme todo esto a esta hora de la tarde, desde el punto de vista lógico, el 4 ya no va a ser absolutamente verdadero. Va a arrastrar, va a tomar el carácter hipotético de 3. ¿Más o menos? Ok, bien. Entonces, a ver si me sale. Entonces vamos a von Mises. ¿Cómo es el tema de la economía y la praxeología en von Mises? Con la praxeología yo estoy de acuerdo con Rothbard. Yo estoy de acuerdo con que la praxeología de von Mises tiene un fundamento filosófico último que considero verdadero, que es el análisis filosófico de la acción como recurrir libremente a medios para llegar a un fin. Hay teoremas praxeológicos que son en ese sentido verdaderos y que dependen del axioma central, como la utilidad marginal, la preferencia temporal, etc. Bien. Ahora, cuando von Mises pasa a economía en el capítulo 14, él ahí sostiene que el radio es como si fuera un círculo más pequeño dentro de un círculo más grande, que el radio de la economía es el tema de la acción humana, pero en los intercambios de mercado con precios monetarios, o sea, lo que históricamente se ha considerado economía, citando ahí a los clásicos, ¿no? Por más que a Rothbard eso no le guste. Bueno, o sea,
el ámbito de la economía, en tanto economía, es más pequeño e implica incorporar por el medio las condiciones del mundo real. Por ejemplo, que el trabajo causa displacer, por ejemplo, que vivimos en un mundo con intercambios monetarios y otros más. Y además hay que incorporar otras premisas adicionales, como por ejemplo las construcciones imaginarias. Bueno, ahora no nos vamos a introducir en el asunto, pero esas premisas, ¿ven? Las condiciones del mundo real, no están deducidas directamente de la praxeología. Yendo al punto anterior, ¿se acuerdan de 1, 2, 3 y 4? Bueno, 3 eran las hipótesis auxiliares. Bueno, 3 equivalen a las condiciones del mundo real y no son deducibles de la praxeología. Por lo tanto, son hipótesis auxiliares, no deducibles de la praxeología. Ahora, eso no quiere decir que el sistema no sea deductivo. Si yo tengo 1, 2, 3 y 4 y 3 es una hipótesis auxiliar, 4 sigue siendo una conclusión deductiva. ¿Está? No tengo necesidad de recurrir a testeo empírico. Simplemente hay que tomar conciencia de que 3 tiene un carácter relativamente hipotético, o sea, no es tan firme como 1 y 2. Digamos que las condiciones del mundo real tienen un menor nivel de certeza que la praxeología. Por lo tanto, la economía, y acá está lo que a veces duele a los a prioristas absolutos, la economía, en mi opinión, von Mises lo dice, la economía no tiene igual certeza que la praxeología. La economía es un poquito más hipotética. No hay por qué asustarse, ¿no? O sea, yo estoy casi seguro que dadas ciertas condiciones, el mercado tiende a coordinar oferta y demanda. Listo, sería muy raro que no lo hiciera, ¿no? Tal vez el problema es si uno va a la televisión y le dicen, ¿usted está seguro que el mercado va a coordinar? Bueno, y si yo soy epistemólogo y digo no, entonces se puede entender cualquier cosa, pero seguro quiere decir, ¿usted está totalmente seguro? Bueno, en principio sería muy raro. Si hay libertad de entrada al mercado, si hay precios libres y si hay suficiente capacidad empresarial, entonces en principio el mercado va a coordinar. Pero no es una conclusión absolutamente necesaria. ¿Está? Bien. Pasemos al tema de la praxeología. ¿Cuál es el fundamento de la praxeología? Bueno, esto ha sido muy debatido. En von Mises son las categorías a priori, así, de origen neocantiano, de la acción, ¿no? Las categorías a priori que tenemos en la mente acerca de qué significa actuar. O sea, von Mises ahí tiene un fundamento, y acá los randianos se enojan, en Kant, fundamentalmente, pero sobre todo en el Kant que él entendió a partir de Max Weber en el siglo XIX. ¿Está? En cambio, para Rothbard, el fundamento de la praxeología es Aristóteles, ¿no? Para los randianos habitualmente también. Yo soy partidario que el mejor fundamento de la praxeología es Santo Tomás de Aquino, pero por ese motivo me he vuelto más marciano que todo el mundo. Bueno, así que hay diversas posiciones filosóficas al respecto. ¿Está? O sea, sobre cuál es el fundamento de la praxeología. Hay diversas posiciones filosóficas y van a ver que los economistas austríacos en esto tienen diferentes opiniones. Ahora, ¿qué pasa si... Yo no sé si acá habrá algún fuerte partidario de Karl Popper, por ejemplo, pero ustedes van a decir, no, a esta hora ya no somos partidarios de nadie. Ok, pero independientemente de eso, ¿no? Un partidario de Karl Popper, del método hipotético deductivo, donde fundamentalmente el centro es las hipótesis, no las certezas, alguien podría decir, bueno, pero podemos usar el axioma praxeológico central como una hipótesis. Sí, perfectamente. Los partidarios de Karl Popper que leen a von Mises lo interpretan así, como un cuerpo de axiomas que utilizamos hipotéticamente. Bueno, cabe reconocer que esa no es la posición de von Mises, pero también puede funcionar. Digamos, también podría interpretarse así. Bien. Por lo tanto, lo que acabo de hacer recién es intentar demostrar que me parece que hay otra interpretación de von Mises y que esta otra interpretación de von Mises de la cual habla Maglub es un poquito más fiel
a los textos de von Mises. El problema, la confusión se produce porque los párrafos así más estrictamente a priori de von Mises se refieren más bien a la praxeología y no tanto a la economía. Es verdad que von Mises a veces ha producido él mismo alguna confusión, como cuando, por ejemplo, dice la economía es como la matemática, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado, que se entiende por eso, ¿está? Pero, digamos, yo he intentado demostrar que la praxeología no tiene hipótesis auxiliares, pero la economía sí, y que eso es fiel al texto de von Mises, y que por lo tanto la famosa interpretación de Rothbard, la que ha prevalecido y la que incluso ha generado tantos adherentes, pero también tantos detractores, para von Mises tantos que están en contra, la famosa interpretación Rothbard no sería del todo correcta. No digo que sea ridícula, es una interpretación plausible. A veces hay algún párrafo un poco exagerado en von Mises, pero me parece que no es del todo fiel, sobre todo a el famoso capítulo 14 del libro de la acción humana y otros elementos que aparecen un poquito más sueltos en toda la obra de von Mises. Bueno, hasta ahora mi español va bien. El español sí, pero el tema no. Si quieren lo digo en japonés, pero sería el mismo problema, digamos. Bueno, bien. Ahora, cuando escribimos este artículo con Nicolás Kachanowski, comenzamos a hacer una especie de ejercicios de mundos paralelos, ¿no? ¿Qué pasa si viajáramos en el tiempo y le frenáramos la mano a Rothbard, ¿no? Fíjense que la historia de la escuela austríaca, luego del artículo de Rothbard, ha tenido adherentes, quiere decir, gente que considera que la economía es absolutamente a priori, sobre todo están más bien en el Mises Institute, ¿no? Y sus detractores, no tanto los austríacos, porque los austríacos más hayekianos no lo han criticado a Mises por esto, y además les quiero decir, cuando von Mises comienza, fíjense, tomen el libro y miren, cuando comienza en el capítulo 15 a hablar de los precios, una de las citas principales es el libro Individualism and Economic Order de 1945 de Hayek, donde Hayek tiene el famoso artículo Economics and Knowledge, que no es tan a priorista como von Mises. Así que, en fin, eso es una curiosidad muy interesante. Es una nota al pie, pero en un lugar muy significativo, en el lugar esencial de la deducción de la teoría de los precios, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que Mises y Hayek no son tan diferentes como a veces se los presenta. ¿Tá? What? Discussão interna aqui se Mises e Hayek são diferentes. Hélio acha que eles são diferentes. ¿Perdón? Ele é o único que acha isso. Não? Me perdí. Hélio pensa que é diferente de Mises e Hayek. Nós outros não pensamos. Ah, ¿ustedes no piensan que son diferentes? No. Hélio sim. Ah, Helio piensa que es diferente. Todas las opiniones están admitidas. ¿Está? Ok. Incluso cualquiera puede decir que Trump dice que Hayek tal cosa. Listo, no importa. Bueno. Ahora, yo no los quiero volver lócotos, pero supongo que saben quién es Lakatos. No, esto no funcionó. Bueno. Lakatos es un epistemólogo posterior a Karl Popper que relaciona lo a priori con lo empírico, ¿no? Lakatos sostiene que todas las ciencias tienen un núcleo central a priori y un cuerpo de hipótesis ad hoc o adicionales no absolutamente a priori, o sea, no deducidas del núcleo central. Bueno, podría haber una relación entre la economía de von Mises y el sistema de Lakatos, o sea, uno podría decir, el núcleo central es la praxeología, hay un núcleo de hipótesis ad hoc o de hipótesis auxiliares, que son las condiciones del mundo real, y un programa de investigación que es todo el corpus de la teoría económica que está en el libro de von Mises. O sea, es posible traducir Mises a Lakatos, y la obra de Lakatos es de 1965. El artículo de
de Maslov es de 1955. Me han contado los que asistían a los cursos de economía de Israel Kirzner allí por los años 80, que a Maslov, que ya era muy viejito, le comenzaron a decir que lo que él había dicho era muy similar a lo que estaba diciendo este joven epistemólogo en el año 65. O sea, a Maslov le dijeron, usted se adelantó a Lakatos 10 años, ¿no? A lo cual Maslov respondía muy humildemente, dejo esos debates para los más jóvenes, ¿no? Así, bien. Pero ¿qué quiere decir esto? Podría haber habido un mundo paralelo donde Mises podría haber sido perfectamente interpretado como Imre Lakatos y eso hubiera producido una situación muy respetable de von Mises en el mundo académico. Ahora, digo esto no como estrategia. O sea, no estoy diciendo que realmente von Mises era un a priori absoluto, pero se lo podía disfrazar de Lakatos. Lo que estoy diciendo es que realmente el Mises original encajaba, comillas, bastante bien en Lakatos. Por lo tanto, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido así? Bueno, yo creo que la escuela austríaca, desde el punto de vista epistemológico, hubiera sido mucho más entendible. Ustedes me van a decir, no digas entendible porque esto no se entiende nada, pero eso es otro tema. La escuela austríaca hubiera sido un poco más entendible para el conjunto de los economistas, de los epistemólogos, no hubiera sido algo tan extraña como fue presentada por los Rothbard Boys, más o menos desde el 56 en adelante. ¿Está? Bien. Con respecto a la relación entre Mises y Hayek, más o menos lo vuelvo a decir. El artículo de Hayek es del 36. Ahí Hayek dice claramente que para deducir la teoría económica es necesario la hipótesis auxiliar de cómo aprenden los seres humanos en el mercado, el tema del aprendizaje. Hayek lo presenta como una hipótesis auxiliar. Bruce Caldwell cuenta que que Hayek le envía el artículo a Mises, pensando que Mises le iba a responder muy enojado. Y la historia es que Mises le responde diciendo, muy bien Hayek, siga así, ¿no? Mi hipótesis auxiliar es que Mises ni lo leyó. Como a veces pasa cuando ustedes le mandan algo a un profesor, sí, muy bien. Bueno, pero esa es una hipótesis que yo no puedo demostrar. El asunto es que Hayek no tuvo ningún problema con el Papa bendijo la obra de Hayek, no hubo ningún inconveniente, y me refiero a Mises, ¿no? Just in case, el Papa, ¿no? Pero las implicaciones epistemológicas del artículo de Hayek eran muy claras. La economía puede ser deductiva, pero necesita hipótesis auxiliares, que son las que von Mises cita en el artículo, explica en el artículo, en el capítulo 14, en el capítulo 14, y luego en el capítulo 15 cita a todo el conjunto de los artículos de Hayek, Economics and Knowledge, The Use of Knowledge in Society, etc., ¿no? Así que la relación entre ambos autores es mucho más profunda de lo que habitualmente se parece. Y el tema de las hipótesis auxiliares de Hayek, sobre todo el tema del aprendizaje, no digo que Mises lo repita estrictamente, pero cuando von Mises habla de la capacidad empresarial, ¿no?, en el mismo capítulo 15, es algo bastante parecido. Por algo, después Israel Kirzner desarrolla su teoría de la alertness empresarial relacionando a ambos autores, von Mises y Hayek. ¿Está? Bien. Conclusión. Ninguna. La verdad, cuando escribí conclusión pensaba que ahora se me iba a ocurrir una muy bonita, pero bueno, la conclusión es, como ustedes pueden ver, bueno, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, pero en mi opinión este es un tema al cual ahora hay que darle mucha importancia. ¿Por qué? Porque les aseguro que
la escuela austríaca, por este problema, ha sido ridiculizada y sigue siendo ridiculizada. O sea, en la economía mainstream se le reconoce a Mises cosas importantes en el tema monetario, a Hayek también se lo respeta, a Israel Kirzner se le reconoce como un clásico en el tema de la teoría empresarial, pero cuando los austríacos salen con sus temas epistemológicos, directamente se produce un choque de paradigmas total y completo y la escuela austríaca sigue siendo como una especie de cosa extraña, como un paradigma alternativo, así girando no sé en qué planeta, ¿no? Y yo creo, bueno, seguramente esto no se va a poder hacer, pero nunca es tarde para intentar reconstruir desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia de hoy a la escuela austríaca de economía. ¿Está? O sea, hay todo un corpus de filosofía de la ciencia bajo el cual se puede volver a interpretar lo que von Mises y Hayek quisieron hacer. Y yo creo que eso sería muy importante para la presentación de la escuela austríaca en la vida académica. ¿Está? Y vuelvo a decir, no como una mera estrategia, porque eso no sería honesto. Si Mises hubiera sido un a priorista absoluto, no se lo puede presentar como lo que no es. Pero el punto es que no lo fue. ¿Está? Y por lo tanto es perfectamente honesto decirlo, aclararlo y presentar a von Mises con todas las herramientas de la filosofía de la ciencia de hoy y presentar una escuela austríaca mucho más convincente, mucho más al tanto, mucho más actualizada de lo que quedó. O sea, quedó en el artículo de Rothbard del 56. Es como si eso todavía no... Incluso genera problemas entre los austríacos. Los de la George Mason University peleándose con los de von Mises Institute, los de Rothbard peleándose con los de Hayek, ese tipo de cosas. Yo no niego que... Digo peleándose duramente. Yo no digo... La escuela austríaca no es homogénea. Siempre va a haber debates entre nosotros, pero les aseguro que es... les aseguro que no... La situación académicamente es preocupante. Se excomulgan mutuamente, hasta casi se insultan, ¿no? Porque no sos fiel a von Mises, así con espíritu religioso, ¿no? Una cosa así. Bien. Así que yo creo que nada de eso es necesario y ha producido un perjuicio de prácticamente 50, 60 años en la escuela austríaca de economía, ¿no? Así que bueno, ¿cuánto tiempo nos queda de sobra? 10 minutes. Bueno, después tomamos un café, etcétera, pero quieren, en estos 10 minutos que quedan, ¿quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, algún desacuerdo, algún partidario del Mises Institute? ¿Algún Rothbard boy que quiera objetarme? A ver. Elio. Sí. Rothbard escreveu o artigo em 1956, ou seja, o Mises ainda estava vivo. Por que tu acha que ele nunca respondeu ao artigo, ou nunca criticou o artigo, ou tentou explicitar melhor a opinião dele, explicar melhor o que ele entendia por praxeologia? Sí, no tengo investigado por qué von Mises no respondió ante el debate. Es como si no lo hubiera advertido. No tengo mayores investigaciones. Lo que sí sé es que las relaciones entre Mises y Rothbard fueron fluctuantes. ¿Está? Sobre todo cuando Rothbard ya fue directamente a su posición de anarcocapitalismo. Mi opinión es que Mises sí leyó concienzudamente e hizo una crítica de Man, Economy and State del 62, si mal no recuerdo. Y lo elogió mucho desde el punto de vista económico. Yo leí la crítica. Epistemológicamente no dijo nada y políticamente le criticó el anarcocapitalismo. ¿Está? Me parece que esta seguidilla de artículos
pasó relativamente inadvertida, tanto para los no austríacos como para los austríacos. ¿Está? Pero es una buena cosa, o sea, lo voy a anotar en mi mente para investigar, o sea, ¿por qué von Mises no reaccionó frente al asunto? Ahora, no es la primera vez que los grandes autores no dicen nada con respecto a debates de sus propias posiciones. Por ejemplo, con Friedman pasó lo mismo. Cuando Friedman escribió en 1953 sobre el método de la economía política, a partir de entonces el artículo de Friedman se ha debatido año tras año, se siguen haciendo simposios y Friedman nunca dijo una sola palabra más. O sea, a veces pasa como que los autores de repente llegan a determinado momento donde no quieren decir más nada, pero es extraño porque, sin embargo, en el 62 von Mises escribe su último libro, The Ultimate Foundation, y tampoco dice nada sobre estos artículos. Así que, uma interessante pergunta. Próxima pergunta com o Fábio. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, existe alguma relação entre a rejeição, a defesa do apriorismo e uma rejeição de um falibilismo por parte dos seguidores de Rothbard com a observação de um comportamento relativamente mais dogmático desse segmento de economistas El austríacos. fabilismo de Popper. Sim, a rejeição do falibilismo e a adoção de um apriorismo influenciou o dogmatismo num certo segmento de autores austríacos? Si el rechazo del fabilismo de Popper produjo... No, me parece que sencillamente los partidarios de von Mises lo seguían a von Mises y a Popper lo veían como alguien extraño que estaba debatiendo temas de ciencias naturales. Dado que von Mises dividió las ciencias en ciencias de la acción humana y ciencias naturales. Y en las ciencias naturales, von Mises estaba convencido del inductivismo clásico. Recién en el libro de Ultimate Foundation hay una cita de Popper, por parte de Mises, que dice, bueno, Popper está hablando ahora de la falsación, bueno, para las ciencias naturales puede ser. O sea, a mí me parece que tanto Mises como sus más firmes partidarios no siguieron el debate Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend. Se ve incluso hasta las producciones de sus más jóvenes discípulos, que no citan ese debate y ese es un error grave. En cambio, los de la George Mason están muy al tanto de esos debates, con Peter Beck a la cabeza. De todos modos, hay actualmente algunos partidarios de Popper que tienen una interpretación de Mises diciendo la praxeología es a priori porque en Popper la hipótesis siempre es a priori del testeo empírico. Pero que sea a priori, dicen los popperianos, no quiere decir que tenga la certeza que Mises le daba. Entonces, para que el a priori de Popper, de Mises tenga certeza, hay que ir a ciertos filósofos, tales como Aristóteles, o Santo Tomás de Aquino, Husserl, etc., ¿no? O Kant. ¿Tá? Yes. Una defensa de Rothbard, claro. Sí, por supuesto. Alguien tiene que hacerlo. Of course. Yo creo que el autor austríaco con lo cual yo tengo más similitud y menos cuestiones es Mises, no Rothbard. ¿No? Tengo reservas en varias cosas de Rothbard, pero creo que la cuestión que tú has mencionado de esa pelea entre los hayekianos y los rothbardianos está más relacionada con la cuestión de filosofía política y no de epistemología. Porque cuando los rothbardianos critican a Hayek, mencionan su concepto de coerción en el primer capítulo de Constitution of Liberty, mencionan las intervenciones que defiende, estatales que defiende en ese libro y también en Legislation and Liberty, el tercer volumen. Entonces creo que está más por ahí la cuestión de la pelea. La posición de Hayek de filosofía política, con la cual quedó dedicado muchas décadas después de la década de 30, sí. Y solo volvió en la década de 70, quedó ahí con Montpellier hablando todo el tiempo de filosofía política, y claro que los anarcocapitalistas no van a estar de acuerdo con las intervenciones estatales. Creo que está más por ahí do que por su economía o por cuenta de su epistemología, pero es mi impresión. No, la comparto. Simplemente como yo estoy más en el campo de la epistemología, estoy como más así
perceptivo de los debates en ese ámbito, pero por supuesto el debate más fuerte es en filosofía política. Tienes toda la razón en eso, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Listo entonces? No. Ah, no lo vi, perdón. No, no. O que os austríacos da George Mason e do Mises, algum deles fizeram críticas ao teu artigo ou opinaram sobre isso? Qual foram as reações? Está el famoso artículo Deshomogeneizando Mises y Rothbard, si mal no recuerdo, de Salerno, gracias. Ese artículo se hizo un clásico en el Mises Institute, ¿no? Donde desde el punto de vista epistemológico fuertemente los separa, a tal punto que se ha formado en el Mises Institute la hipótesis de que la, comillas, verdadera escuela austríaca comienza con los escolásticos, renace solamente con Karl Menger, sigue con Mises hasta Rothbard. En cambio, habría una escuela austríaca heterodoxa, equivocada, ¿no? Que nace con los economistas clásicos escoceses, sigue con Lachmann, Hayek, Maglub, von Wieser, ¿no? Y Kirchner. ¿No? Bueno, esos serían los heterodoxos. Esa visión la tienes en el, por lo demás, excelente libro de Hulsmann sobre la biografía de von Mises, sobre von Mises, The Last Night of Liberalism, ¿no? Y ahí tiene, bueno, y el que mucho también ha colaborado en distinguir una escuela austríaca ortodoxa de la heterodoxa es el gran discípulo de Rothbard, ay, me olvidé, el canadiense, no, el que vive en Toronto, perdón, Hoppe, Hans Hermann Hoppe. Él tiene un artículo en 15 grandes economistas austríacos que fue publicado por el Mises Institute, donde también divide la escuela austríaca en mainstream ortodoxo, von Mises, Rothbard y los heterodoxos, ¿no? Y Hoppe es muy seguido por mucha gente en eso y en otras cosas. Bueno, yo creo que ese tipo de distinciones ha perjudicado mucho la escuela austríaca, no porque no se puedan hacer, sino porque lo que unifica a la escuela austríaca es la conciencia de un programa de investigación en conjunto, donde hay diferencias, pero el programa de investigación es uno solo, ¿tá? Que es el famoso tema de la coordinación de conocimiento disperso. Ese es el programa de investigación, ahí entran todos, ¿está? En cambio, esa separación entre los ortodoxos y los heterodoxos me parece que no hace nada bien, ¿no? Gabriel, e Hayek estava em que lado? Heterodoxo? No, para Salerno, gracias, para Salerno, para Hulsmann, Hayek está entre los heterodoxos. Pero ya no por una cuestión de filosofía política, ¿eh? No, ya no por eso. Es más, ellos sostienen que incluso en el tema del cálculo económico Hayek se equivocó, que no era una cuestión de conocimiento disperso, no, lo dicen estrictamente, ¿eh? Sí. Ele fala que ele atrapalhou muito mais do que contribuiu. Sí, exactamente. Sí. Professor, Sí. há ponto comum entre esses dois ramos aí, Sí. heterodoxo Sí. e el de Mises, que é Menger. E Menger falava de uma teoria empírica. Então, por aí não sale algo? Not so much because Menger, el Menger que es seguido por casi todos los austríacos, es el Menger de principios, de 1870. Pero luego, como todos ustedes saben, está el Menger enojado de 1883 que sigue el debate con Schmoller y los chicos malos de la ciudad gótica. Bien, entonces, pero lo que casi nadie dice es que ese libro de Menger
cuando distingue entre leyes exactas y leyes empíricas, para ubicar epistemológicamente a las leyes exactas, hace prácticamente un modelo de competencia perfecta, ¿no? Al final del libro. Y el único que tiene un artículo analizando eso concienzudamente y sacando todas las consecuencias es Israel Kirzner, ¿no? Que ahora no me acuerdo el nombre del artículo. Entonces, entonces hay dos Menger. El primero, más seguido, y el segundo que quedó ahí en el misterio, porque es prácticamente neoclásico. Y mi gesto lo dice todo, o sea, ningún problema, quiero decir, yo estoy más de acuerdo con el primero que con el segundo, pero el segundo existió también. O sea, la visión que tenemos hoy de los austríacos posteriores al revival del 74, como a prioristas, deductivos y además partidarios del proceso de mercado versus el esquema neoclásico, no fue tanto la primera versión de los austríacos. Los austríacos estaban mucho más mezclados con los neoclásicos, no se consideraban tan aparte, no eran tan perfectamente dibujados como los tenemos hoy. Tenían un sinfín de cosas así no clasificables en nuestras categorías a priori. Y eso desde el punto de vista de la historia de la escuela austríaca es apasionante y te muestra lo que significa la evolución de la escuela. El que explica todo esto muy bien, me parece que es insuperable, hasta ahora es mi humilde opinión, es Israel Kirzner. Si ustedes leen The Meaning of Market Process, The Driving Forces of Economics, hay todas las referencias históricas que él va haciendo, incluso a la progresiva toma de conciencia de la escuela austríaca como diferente de la neoclásica, ahí Kirzner eso lo maneja muy bien. Sigo estando de acuerdo con él. Por supuesto, no me estoy refiriendo a Néstor Kirchner, ¿no? Valga la aclaración, ¿no? Por Dios. Bien, bueno, así que... Yes, por favor. Sí. Gracias por la charla. Por la conclusión, que es tan larga. Sí, claro, linda. Me encantó cuando habló de Lakatos. Lakatos es un autor que no conozco mucho, no escuchamos mucho de Lakatos en la escuela austríaca como un todo. Y mira si tengo razón. Podemos estudiar más Lakatos y poner Mises como un lacatiano, porque se junta empirismo con apriorismo y tal vez hacer la escuela austríaca como un todo más popular, más atractiva, más fuerte en lo mainstream, más Bien. respetada. Desde el punto de vista de la historia de las ideas, no sería del todo correcto decir que Mises es lacatosiano. No, eso ya es exagerado. Lo que sí se podría decir es que hay algunos aspectos de Mises que encajan mejor en Lakatos que tal vez en otros epistemólogos, las partes sobre todo más metodológicas. Eso se podría hacer. Hubo un primer intento de hacerlo en la década del 80 por Mario Rizzo, un artículo clásico donde relacionaba a Lakatos con von Mises, pero ahí quedó. Y ustedes tal vez para mí siempre fue un orgullo que el libro donde yo propongo eso fue publicado por primera vez en portugués. Se llama Epistemología da Economía y fue publicado por la Universidad de Río Grande do Sul, ¿no? O sea que lo tienen directamente en portugués. Exactamente, sí. Y ahí yo propongo una interpretación de Mises según Lakatos, pero aclaro que Mises no hubiera opinado exactamente igual, ¿está? Pero desde el punto de vista de la historia de las ideas, te vuelvo a decir, el famoso capítulo 14 de la acción humana tiene elementos que encajan en Lakatos, sí, ningún problema. Y sí, les recomiendo mucho estudiar Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend como 4 autores importantísimos y que les van a abrir muchos panoramas dentro de estos debates. El panorama va a ser muy importante, ¿no? Si no, se mantienen en la filosofía de las ciencias como estaba hasta los años 40, 50, ¿no? Y bueno, no podés. Professor, na primeira sessão, no primeiro dia aqui do Summer,
nós tivemos uma questão levantada sobre o Lachmann, né? Sorry? Lachmann. Ah, Lachmann, sí, sí. Porque ele... Ayer estuve con él. Porque nós tratamos dessa divisão, né, da George Mason de um lado e Mises Institute do outro, e aí o Lachmann mais pro lado da George Mason, mas o coitado solto. Sim. E aí se levantou a questão de por que ele teria ficado solto. Porque, E a influência dele nessas Sí, sí, ideias sí. atuais. Sí. Por un lado, no, lo que pasó fue que, a ver, Lachmann, una vez cada 6 meses, venía de la Universidad de Sudáfrica y estaba 6 meses en New York junto con Kirchner explicando escuela austríaca. O sea, se podría decir que el revival norteamericano de la escuela austríaca tuvo 3 protagonistas fundamentales: Rothbard, Kirchner y Lachmann, de manera muy heroica. Lo que ocurre es que Lachmann epistemológicamente estaba formado sobre todo en Max Weber y en la teoría de la comprensión de Max Weber, y él insistía mucho con eso. Por eso fue un autor al cual recurrió mucho luego el famoso Don Lavoie o Don Lavoie, como lo quieras nombrar, que fue el maestro de los que hoy son los George Mason Boys, como Peter Berke and Company. ¿Okay? Bueno, en ese sentido, no creo que haya quedado aislado. O sea, Lachmann para la gente de George Mason sigue siendo alguien importantísimo. Pero ¿qué ocurrió? En los 80 apareció un famoso artículo de Roger Garrison, el que luego se dedicó a la macroeconomía de capital, donde sostuvo que la escuela austríaca estaba dividida en 3 ramas. No, que la economía estaba dividida en 3 ramas. La neoclásica, equilibrium always. La austríaca, equilibrium sometimes, Mises, Hayek y Kirchner. Y hablaba de los austríacos radicales, Lachmann y Shackle, que sostenían que la tendencia al equilibrio era una cuestión caloidoscópica, casual, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me parece que Garrison fue medio injusto con Lachmann. El caso de Shackle no lo pude estudiar. Me parece que fue medio injusto. Reconozco que Lachmann era tal vez menos optimista que Israel Kirchner con respecto a las, comillas, fuerzas equilibrantes. Pero ese artículo de Garrison sí lo dejó muy aislado a Lachmann, como ahí, como diciendo una cosa medio loca, etcétera. Incluso Israel Kirchner le creyó al propio Garrison sobre ese punto y los distanció un poquito. Pero Lachmann, van a ver que mañana, cuando hablemos de tema de hermenéutica y todo eso, Lachmann es un autor extraordinario, ¿no? Desde todo punto de vista. Y vuelvo a decir, muy heroico, ¿eh? Muy heroico. Professor, a impressão que eu tive estando na Argentina e no Brasil é que nós ainda não importamos essa distinção tão de forma, pelo menos os acadêmicos não trouxeram ainda essa discussão entre Hayek e Hofbauer tão forte a ponto de haver como uma divisão tão violenta nos Estados Unidos. Nem a Argentina, pelo menos para mim a priori, quando eu estive em Rosário, eu tive a percepção que era muito tranquila a abordagem, a convergência entre Hayek e Mises, inclusive também entre Mises e Hofbauer, os 3 acabavam se complementando. E a minha pergunta é por que a gente não importou essa briga e qual a repercussão e qual a vantagem que a gente pode ter em relação até à difusão do conhecimento, tratando dessa convergência que o senhor tem tratado tão bem, né, principalmente entre Hayek e Mises, né, e que o Biratã e o professor Barbieri também fazem aqui no Brasil. Qual a vantagem que a gente pode trazer disso em relação aos americanos, que eles têm essa divisão tão forte? En Argentina hubo ciertas cuestiones personales que ayudaron a que el debate fuera menor. En los 80 hubo 3 argentinos que estudiaron con Kirchner y 2 argentinos que estudiaron con Seinholz. Y entre ellos se mantuvo la suficiente amistad y buena voluntad como para que la división entre los más Mises y los más Israel Kirchner, Hayek, etcétera, etcétera, no fuera tan importante. Así que entre ellos interactuaron más. Y además en la Argentina, por lo menos en el grueso de economistas austríacos que yo conozco, la obra de Israel Kirchner fue muy, muy importante, paradójicamente por el apellido, ¿no? Bueno,
Así que, pero iba a decir algo y me olvidé. Ocurre también que los austríacos en este momento en todo el mundo, hace muchos años que están como divididos en dos tipos de trabajo, ¿no? El trabajo estrictamente académico y la difusión de las ideas a nivel público. A nivel público, lamentablemente, estamos obligados a explicar cosas tan absolutamente elementales. Tenemos que seguir insistiendo que los precios no se pueden fijar, que las obras públicas no son inversión, que las empresas estatales no son inversión. Tenemos que estar explicando cosas tan absolutamente elementales, al lado de las cuales casi como que no nos queda tiempo para el trabajo académico fino. Y algunos hacemos las dos cosas, pero medio heroicamente. Entonces, yo creo que en todo el mundo austríaco, latinoamericano y estadounidense, dejando de lado los 3 o 4 que hay en Europa, la situación política ha implicado que los austríacos estén como muy ocupados explicando lo elemental. En Estados Unidos se han puesto a hacer mucho macroeconomía, sobre todo frente a la crisis del 2008. Estos debates entonces aparecen como menos importantes, pero también, y con esto concluyo, hay algunos, bueno, no quiero generalizar, pero yo por lo menos he sido, ahí en Rosario, he sido testigo presencial de alguien muy, muy importante que me dijo, mira, Gabriel, de estos debates epistemológicos estamos muy cansados, porque finalmente no llegan a ninguna conclusión. Y me parece que no llegan a ninguna conclusión por el problema de la interdisciplinariedad, que es muy difícil. O sea, la mayor parte de economistas que están introducidos en el tema epistemológico, tienen como que prácticamente hacer la carrera de filosofía ellos solos de vuelta, y es muy agotador, ¿no? Entonces, pero vamos a ver qué pasa con las nuevas generaciones, ¿no? Entre las cuales ustedes espero que se encuentren. ¿Está? Así que, en fin. Bueno. Okay.